¿Qué tal? Soy Eduardo Lobos y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Microsoft Excel. Crear formularios de consulta de datos en Excel es una tarea que se simplifica notablemente cuando conocemos funciones de búsqueda y referencia y funciones totalizadoras condicionales. Con ellas podemos recuperar datos relevantes a un valor específico y podemos realizar resúmenes de variables que sean de nuestro interés. Ahora, todo formulario es mucho más amigable al usuario si él puede establecer ciertos criterios para realizar o para depurar la búsqueda que desea realizar. Pero, ¿cuál realmente es la medida en la que se le puede dejar al usuario establecer estos criterios sin que tenga una ayuda de cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior, qué es lo que debe o no debe ingresar para que las funciones, las fórmulas que nosotros preparemos en nuestro formulario, en el fondo entreguen resultados coherentes o concretos según los datos que se tengan? Esa pregunta se puede responder de manera bastante simple utilizando la herramienta validación de datos en Microsoft Excel. Esta herramienta nos permite establecer listas desplegables, nos permite establecer rangos de fechas, números, ¿cierto? Que nosotros le permitamos al usuario ingresar en una o varias celdas para que tome conciencia o en consideración cuáles son los datos que las variables que él está utilizando contienen. De esa forma se evitan los errores del usuario que ingrese datos erróneos, que en el fondo las búsquedas no resulten, dado que lo que está buscando no existe en la base de datos. Para esto, en nuestra planilla MS Excel 102 hemos preparado una hoja que se llama formulario de consulta, en la cual responderemos una consulta bastante simple que dice: ¿cuánto dinero se recaudó por concepto de ventas en un día? Ahora, es importante saber sobre qué día es el que nosotros queremos realizar el reporte. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la validación de datos para, primero, dejar una lista desplegable, la cual nos muestre todos los días que nosotros tenemos dentro de nuestra matriz de ventas, y luego vamos a establecer un rango de días utilizando funciones de mínimo y máximo para decir cuál es el límite inferior y el límite superior de días a utilizar. De esta forma vamos a conocer un poco en profundidad cuáles son las diferentes opciones que la validación de datos nos entrega para utilizar en Excel. Vamos entonces a generar nuestro formulario. Para comenzar, vamos a tomar la celda C5 y vamos a escribir: seleccione la fecha a consultar. Este valor lo vamos a centrar, también verticalmente. Le vamos a bajar el tamaño, vamos a poner negrita y cambiarle el color a un gris, ¿cierto? Para que se vea un poco más elegante a mi parecer. Acá en esta celda vamos a establecer la lista desplegable de la cual les comenté, y para poder hacerla vamos a utilizar un par de herramientas en Excel que nos van a ayudar también bastante. Vamos a ir a la hoja ventas, y de la hoja ventas tenemos acá la fecha de compra. Nosotros necesitamos establecer en el fondo una lista de fechas únicas en las cuales se realizaron las compras para poder dejarlas en nuestra lista desplegable. Vamos entonces a utilizar dos métodos para generar la lista única. Un método que ya lo conoces puede ser Control Shift hacia abajo para seleccionar la columna, para seleccionar los datos de columnas completos. Vamos a copiar estos valores, vamos a ir a la hoja formulario de consulta, y acá un poco más alejado vamos a pegar valores, que es la maletita con el 1, 2, 3 o la tecla V. Acá tenemos todas las fechas de compra, y con Alt D Q vamos a quitar duplicados de fecha de compra. Nos encontraron valores duplicados, perfecto, tenemos fechas diferentes, así que en ese caso no tenemos problema. Lo que sí vamos a hacer es ordenarlas de menor a mayor para tener la lista ordenada. Esta lista de fechas la vamos a tomar desde la primera fecha, ¿cierto? De la celda que está debajo de fecha de compra, y con Control Shift hacia abajo vamos a seleccionarla y vamos a nombrarla lista-fechas. Con esto hemos creado un
el rango con nombre, el cual si lo selecciono me lleva directamente a el rango que habíamos seleccionado previamente y le habíamos dado el nombre. Perfecto, ahí están las 5000 celdas que nosotros habíamos seleccionado. En la celda C6, que está debajo de seleccionar la fecha a consultar, vamos a utilizar la herramienta de validación de datos que se encuentra acá. ¿Cómo llegamos a ella con el teclado? Con Alt D V V, y luego tenemos tres opciones: validación de datos, rodear, sale por favor, gracias, validación de datos, rodear con un círculo datos no válidos y borrar círculos de validación. Estas dos opciones por ahora no nos van a interesar y solamente vamos a acceder directamente al menú de validación de datos. Este menú nos entrega tres opciones, ¿cierto? Tres submenús, el cual el primero es la configuración de la validación de datos, el segundo es el mensaje de entrada que podemos nosotros dejar en la celda que tiene validación de datos, y luego un mensaje de error que se entrega cuando el usuario ingresa o intenta ingresar más bien un dato que no está permitido. Por ahora nos vamos a concentrar en la configuración y vamos a ver las opciones que nos entrega la validación de datos para utilizar. Nosotros podemos permitir que se ingrese cualquier valor, que es el estándar para todas las celdas de Excel de una hoja nueva. Podemos permitir que se ingresen solo números enteros y la interfaz cambia a este estilo, que nos pide que entreguemos en el fondo un rango de datos que va entre un mínimo y un máximo, o podemos establecer criterios de desigualdad que no esté dentro de ese rango, que sea igual a un valor exacto, que no sea igual a ese valor exacto, que sea mayor que un valor, menor que un valor, mayor igual o menor igual que el valor que nosotros especifiquemos. Podemos también establecer criterios decimales que tienen la misma interfaz y las mismas opciones. Tenemos luego una lista, que es lo que vamos a utilizar ahora. Podemos establecer fechas que tienen también la misma interfaz que los números. Luego tenemos hora, misma interfaz, una longitud de texto específica, que en el fondo la longitud de texto también va a ser un número, por lo tanto la interfaz se mantiene en cuanto a las opciones de datos que podemos ingresar. Y finalmente tenemos un criterio de validación personalizado en el cual se puede aplicar una fórmula. Por ahora vamos a utilizar lista, y el origen de la lista va a ser directamente la lista de fechas que nosotros habíamos nombrado. Si te fijas, lo único que hice fue ir a la celda en la que comienza el rango y con control shift hacia abajo seleccioné el rango completo, que como tiene un nombre, en vez de aparecer la referencia absoluta aparece el nombre de nuestro origen. Aceptamos y vamos a ir entonces a la celda C6, en la cual aparece un botón que nos indica que hay una lista desplegable en esta celda. Vamos a hacer clic en el botoncito y nos aparece algo que de buenas a primeras son un montón de números que en realidad no se entienden. Esto no nos sirve para que el usuario genere una consulta en base a una fecha, porque estos datos no parecen una fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar una solución bastante simple, el cual es seleccionar, ¿cierto?, nuestro rango, lista de fechas, ir al inicio con Alt O y RF para ir a la lista desplegable de formatos y establecer formato de fecha corta. En este caso ahora podemos ver que tenemos 31 del 12 del 2014, que es la fecha inicial, y hacia abajo van cambiando las fechas según el número que está puesto allí. Ahora, si vamos a nuestra lista desplegable, ahora puedes ver cómo cambia en el fondo la fecha que tenemos acá. Pero sigue existiendo un tema no menor que yo creo que ya te diste cuenta, que la lista desplegable nos muestra, en este caso, muchas veces la misma fecha, y aquí la idea es que nos presente en el fondo solamente una vez cada fecha. Cuando quitamos duplicados, no habían duplicados. ¿Por qué? Porque en el fondo, en nuestra lista, ¿cierto?, en nuestro rango, tenemos fechas que tienen números decimales, y los cuales representan un momento exacto de un día, no representan el día en sí. La primera fecha que tenemos acá en nuestro rango es el 31 del 12 del 2014 a las 12 de la noche con 11 minutos y 34 segundos. La segunda es un poco más tarde, a las 12 con 33 y 22 segundos, y así hacia adelante. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos nosotros, en este
rango de acá, ¿cierto? La columna O, tomar el valor entero de esta celda, lo cual nos aparece también una fecha, pero yo quiero que veas el número, así que vamos a dejar en general. Y esto, si nosotros lo copiamos para todo el rango, vamos a obtener, como puedes apreciar, el mismo número muchas veces, porque en el fondo lo que estamos tomando es la parte, como dice la función, la parte entera de la fecha, la que representa el día exacto. Vamos a copiar estos datos y vamos a pegar encima valores. Y sobre esta lista que tenemos acá, Alt D Q, es decir, quitar duplicados, y vamos a aceptar. Con esta lista se eliminan 4.896 valores duplicados y quedan 104 valores únicos en nuestra lista nueva que está en la fecha, perdón, en la columna O. Acá vamos a decir que es fecha de compra 2. Con control shift hacia abajo vamos a volver a nombrar este rango y vamos a ponerle lista 2 fechas y vamos a dejarle con un formato de fecha corta. Ahora, vuelta a nuestra celda C6. En esta celda vamos a volver a ir a validación de datos y la lista, vamos a hacer un cambio en su origen, vamos a escribir lista 2 fechas, enter, y ahora tenemos la lista, ¿cierto?, de las fechas a consultar. Y en el fondo lo que obtenemos como resultado en nuestra lista desplegable es la lista de fechas únicas de nuestra matriz de ventas, porque en el fondo, ¿qué era lo que teníamos antes? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, n veces el día 31 del 12 del 2014, porque se realizaron muchas ventas en distintos momentos del día, pero en rigor la fecha a consultar es el 31 del 12 del 2014. Ahora, un detalle. Al seleccionar el valor de 31 del 12 del 2014, lo que aparece es el dato según el formato que tiene esta celda, no según lo que tiene la lista desplegable. Entonces, de manera muy simple, podemos cambiar el formato a fecha corta y obtener el mismo resultado que estábamos obteniendo en nuestra lista desplegable. Ahora, solamente por gusto personal, me gusta dejar estas listas desplegables con letra consolas, un tamaño número 8, así, solamente porque encuentro que se ve un poco mejor, le da un cierto toque. Ahora, ¿cuánto dinero se recaudó por concepto de ventas en un día? Bueno, todavía nos falta hacer un pequeño arreglo que sería el mismo que hicimos acá para la lista en nuestra hoja de ventas. Podemos agregar una columna completa con control espacio, seleccionamos la columna y control más, hacemos la inserción. Vamos a ir acá arriba y vamos a poner fecha de compra 2, y lo que vamos a hacer es movernos a la izquierda, control hacia abajo, a la derecha, control shift hacia arriba, shift hacia abajo para deseleccionar la celda I2, y lo que vamos a hacer, bueno, luego de presionar control punto para movernos arriba en el rango, con la función entero nuevamente vamos a tomar el día de la venta que tenemos en fecha de compra y vamos a obviar el momento exacto, vamos a obviar la hora, minuto y segundo. Control enter para rellenar la selección, y aquí tenemos entonces la fecha de compra, que en el fondo tiene el mismo dato que nuestra lista desplegable. Luego en la celda A8 vamos a escribir total vendido, y acá en la celda C8 vamos a hacer un sumar.si. El rango del sumar.si va a ser la fecha de compra que nosotros acabamos de calcular. Fijamos con F4, volvemos a la hoja formulario de consulta, seleccionamos la celda que tiene nuestra fecha a consultar. Por costumbre, dado que se podría usar en más soluciones, vamos a fijarle esa celda. Luego el rango de suma que nos queda por tomar es, finalmente, aquí podría ser la venta total bruta o podría ser el monto neto. Aquí en realidad la relevancia no es tanta porque no está completo el trabajo de los descuentos.
que eso lo haremos más adelante. Para el caso de este video, de esta cápsula, vamos a considerar la columna Q, que contiene el monto neto, cerramos paréntesis y Enter. Y obtenemos entonces el total vendido para la fecha 31 del 12 del 2014. Esto con Alt o RF C Enter vamos a dejarlo en formato de contabilidad. Y la fecha a consultar ahora la vamos a cambiar y vamos a dejar el 5 del 1 del 2015, por ejemplo. Y aquí puedes ver cómo se realiza el cambio del total vendido, que es una función totalizadora condicional, que nos entrega en el fondo el monto vendido, 564.597,69 pesos, para el día 5 del 1 al 2015. Si nosotros cambiamos a otro día, por ejemplo el 5 del 3 del 2015, 2 meses después, vemos que el monto va cambiando y así podemos, con la validación de datos, establecer una celda con una lista desplegable que nos ayude a dinamizar sin errores el criterio de suma, en este caso para la función sumar sí. Ahora, habíamos visto más formas de utilizar la validación de datos. Una de esas que hablé en la introducción era el establecer rangos o límites inferiores y superiores para ingresar números. Vamos entonces a hacer una copia de estas dos celdas. Vamos a pegar acá en la columna F y vamos a consultar cuánto es el ancho con Alt o HFN de la columna C. Vamos a copiar esto y lo mismo Alt o HFN Control V y pegamos para que tenga el mismo ancho. Un tema de estética. Acá entonces la validación de datos que vamos a hacer va a cambiar con respecto a la que hemos hecho en C6. Vamos a permitir que se ingrese una fecha entre una fecha inicial y una fecha final. ¿Cuál va a ser la fecha inicial? Va a ser el mínimo de lista 2 fechas, ¿ya? Y la fecha final va a ser igual al máximo de ¿sí? También el mismo rango que tenemos acá, que va desde O4 hasta O107. Vamos a hacer clic en aceptar y vamos a ver que si yo intento ingresar una fecha, vamos a sacar el máximo de este rango, que es el día, inmediatamente vamos a saber, redoble de tambores, 31 del 12 del 2015. Vamos entonces a ingresar una fecha superior al 31 del 12 del 2015, que puede ser, por ejemplo, el 12 del 01 del 2016. Y lo que debería aparecer es una alerta, como la que está acá, que dice: este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Vamos a reintentar y nos va a volver en modo edición, en el cual nosotros podemos cambiar la fecha por el 12 del 01 del 2015, que sí nos acepta efectivamente. Ahora podemos copiar y pegar el total vendido, eso sí, es que presiono Control V, y en el fondo desplazar esta celda acá y ver cómo en el fondo la consulta que nosotros hacemos sobre el 12 del 1 del 2015 valida la suma condicional. Y si seleccionamos acá el mismo dato, 12 del 1 2015, nos entrega entonces el mismo monto, porque es la misma función con el mismo criterio. Un resultado similar va a ocurrir si nosotros intentamos ingresar una fecha que sea inferior al 31 del 12 del 2014, que podría ser, por simplicidad, el 30 del 12 del 2014. Nos aparece la alerta en que nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para la celda. Ahora, habíamos visto antes que podemos personalizar un mensaje de entrada y un mensaje de error. Un mensaje de entrada puede tener un título, el cual diría: ingrese una fecha, y en el mensaje, en el cuerpo del mensaje, podríamos escribir cualquier cosa que oriente al usuario para que en el fondo tome precaución de lo que debe ingresar en la celda. Vamos a dejarlo en blanco en este caso para ir al mensaje de error y personalizar en el fondo una advertencia que diga error de ingreso. El mensaje de error va a decir ingrese una fecha válida
entre paréntesis, entre el 31 del 12 de 2014 y el 31 del 12 de 2015. Aceptamos, y ahora si yo intento ingresar una fecha que no es que en el fondo no está dentro de los parámetros que nosotros habíamos establecido, aparece ahora el error de ingreso, que era la alerta personalizada. Lo único que faltaría por ver entonces en nuestra validación de datos es que aparezca el mensaje de entrada, para que en el fondo al seleccionar la celda pueda decirle, vamos a copiar aquí este mensaje de error, y de esta forma, con este mensaje y con este checkbox seleccionado o activo, vamos a aceptar y va a salir una etiqueta, ¿cierto? Una entrada de lápiz, como se dice en Excel, que en el fondo le dice al usuario, le da una pista de qué es lo que tiene que hacer. Si yo me cambio de celda, la entrada desaparece, si la selecciono, aparece, luego desaparece. La tarea que queda de este video, de esta cápsula, es que complejices un poco más el formulario. ¿Cómo lo puedes hacer? Primero, utiliza funciones de búsqueda y referencia y otras funciones totalizadoras para generar un poco más de datos que dependan de ciertos valores. Ahora, estos ciertos valores que menciono, créalos a partir de la validación de datos. De esta forma, vas a verte la necesidad de explorar las opciones, de ver qué es lo que se puede, lo que no se puede hacer con las otras cosas que no vimos en este video, y así te puedas instruir un poco más en lo que es esta súper útil herramienta. Recuerda, esta herramienta sirve bastante para evitar errores innecesarios en el ingreso de información, en el ingreso de datos de consulta en formularios como este. Inténtalo quizás tomando los nombres de los clientes para ver cuánto fue lo que ellos gastaron en cierto periodo de tiempo, un poco parecido a lo que hicimos en las tablas de resumen, ¿cierto? Las tablas de resumen que están acá, las 2, 3 y 4. Y de esta forma puedes ir viendo cómo se puede ir haciendo algún reporte específico para un cliente, para un mes, etc. Espero que esta cápsula, aunque salió un poco más larga de lo pensado, haya sido útil y hayas podido aprender e interiorizarte un poco más en las herramientas de Excel. Nos vemos en una próxima cápsula. Chao, chao.